Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a este espacio. Este es un espacio diferente, es el En Camino a Casa Podcast. Bienvenidos a este podcast, el primer podcast del año. Y la verdad estoy muy emocionado porque hoy para este mes tenemos grandes enseñanzas y grandes aprendizajes que nos van a ayudar a construir algo muy bueno para los siguientes meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mes de enero, diciembre, incluso tal vez algunas personas intentan hacer como una especie de planeación, ¿no es cierto? Y tratan de decir, bueno, ¿qué voy a hacer en el año? Entonces, por ejemplo, en la iglesia hacemos un ejercicio muy chévere y es que el 31 de diciembre nosotros presentamos a Dios los sueños y las metas que tenemos para este año que viene y escribimos lo que queremos hacer, lo que queremos tener y lo que queremos ser. Son tres cosas muy importantes que nosotros plasmamos. Pero también creo yo que el mes de enero es un mes muy importante para muchos de nosotros, para comenzar a tener buenas bases, porque de ahí en adelante yo diría que muchos de los meses que vienen se sostienen de las bases con las que comenzamos. Entonces todo lo que hemos sembrado antes, todo lo que estamos sembrando ahorita y todo lo que sembraremos se va a ir viendo y se va a ir construyendo a medida que nosotros vamos accionando. Así que la invitación a que te quiero hacer hoy es que te quedes en este podcast, puedes comentar, colocar qué te gusta, qué quisiera además que se pudiera hablar, aportar de pronto de tus ideas acerca de qué piensas sobre ese tema que vamos a hablar hoy. Y sin más, pues yo también no voy a estar solo esta vez, va a haber una persona que tiene un buen testimonio acerca de ese tema que se va a hablar, que es de los hábitos, construir buenos hábitos. Y creo que él, pues, en el tiempo que he venido hablando sobre este tema, cada vez como que corroboro más de que es una persona que ha logrado en su vida crear hábitos y hábitos muy positivos y hábitos que pueden llegar a ser incluso complejos para algunos si lo llegamos a ver desde un punto de vista como que ¿en serio has hecho eso? Entonces son cosas que nos dicen, wow, si una persona lo logró, quiere decir que nosotros también lo podemos lograr. Y pues también, mejor dicho, lo voy a presentar y luego doy más comentarios. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchísimas gracias. Un saludo primero que todo a todos los que nos están viendo. Gracias a ti por hacerme parte de tu proyecto, de este primer video de este año, con ese tema tan especial. Muchísimas gracias a Dios por permitirme estar acá y por tener amigos tan especiales como tú, ¿no? Que desde muy pequeñitos venimos ya creciendo, nos conocemos desde hace muchos años, creo que más o menos unos 15, 16 años más o menos, y creo que eres muy testigo en primera fila de toda mi evolución y toda mi vida. Y decías algo muy interesante y que yo lo voy a recalcar para que todo el mundo le quede claro. Si yo fui capaz de tener buenos hábitos, cualquiera los puede tener. Porque Cristian da fe de quién era yo hace 10 o 12 años atrás. Entonces, poder pasar de eso a estar aquí hablando con ustedes y diciendo como un testimonio y poder tener como la autoridad moral de decir algunos tips es algo que me enorgullece también, que le agradezco mucho a Dios, pero que también sirve como primer tip de motivación para que cualquiera también lo puede lograr, así como yo lo hice. Exacto, y mira que eso es muy importante. Y pues yo recuerdo, sí, o sea, lo que Omar dice es totalmente cierto. Cuando éramos chiquiticos, Omar era el gritón bueno, gritón sigue siendo, molestón sigue siendo, chistoso sigue siendo, eso sí, no se le ha quitado. Pero pues en ese tiempo no era juicioso, o sea, pues digamos que así que uno dijera, no, que el muchacho más estudioso del salón, que el ejemplo a seguir, no creo. No, para nada. Y pues digamos que Dios nos juntó en los caminos, fue muy chistoso porque yo recuerdo que ese día estábamos como en un descanso y ahí nos comenzamos a hablar en ese descanso. Me acuerdo que no fue como ninguno de los que yo estaba con el círculo cercano y yo vi que él estaba hablando lo más de chévere, saltando, gritando como siempre y yo como que vamos a hacernos ahí cerquita a ver quién es.
cuando ya comencé a hablar de él, él es una buena persona, me cayó bien y comenzamos a hablar y me comenzó a mostrar de la música, y eso lo hablaremos un poquito más adelante sobre términos de la música y todo eso, pero fue muy chévere el hecho de cómo nos fuimos conociendo, y ya es una amistad, ya, yo creo que, no sé si de pronto algunos se identifican con esos amigos así, pero a veces tenemos llamadas de 1 hora, 2 horas, y eso hablando y hablando y hablando de temas, y que no, que conocí una nueva familia, que conocí, o sea, son un montón de cosas que hemos estado así, pero son, o sea, son amistades que desde pequeños estamos, y ya ambos tenemos 25 años, ya te metí en el agua, ya te dije, ya te revelé la edad, pero ha sido una amistad muy valiosa, una amistad muy, muy chévere. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema acerca de los hábitos. Y bueno, tal vez para muchos ya es muy claro que la definición, ¿no? Yo creo que muchos lo tienen ahí, pues son muy inteligentes el público que tenemos acá. Pero digamos que para dejar una base o para dejar como un estándar para que comencemos a partir de ahí, entonces me gustaría que pronto definiéramos qué puede llegar a ser un hábito. Omar, tú a nivel personal, ¿qué crees que es un hábito? Un hábito es la acción que tú haces con un esmero, con un deseo, con el fin de lograr algún objetivo, y que lo haces por varios días. Un hábito, primero, no se construye de la noche a la mañana, ni tampoco se hace de un solo día. O sea, lo que yo hago hoy no se considera un hábito. Un hábito se considera cuando ya comienzo a hacerlo durante varios días, semanas, meses y años. Entonces, para mí eso es un hábito, tener una disciplina, y creo que estas palabras también van a ser muy importantes en todo este video. Muy claro, y eso que acaba de decir Omar es muy importante, porque está diciendo, un hábito es algo que yo repito constantemente, o normalmente uno lo encuentra en la web como una acción repetida. Sí, entonces eso es un hábito. Plantémoslo desde ahí, ese es un buen concepto. Y hay una frase con la que de pronto se va a desarrollar todo este tema del día de hoy, que es muy, muy chévere. ¿La tienes allí, Omar? Sí, yo acá la tengo, y dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Si siembras un hábito, cosecharás un carácter, y si siembras un carácter, cosecharás un destino. Creo que esta frase fue increíble, y creo que nos va a ayudar, nos va a avanzar muchísimo en esta frase, en este video. Yo creo que va a ser muy, muy, muy importante esta frase. Muy bien, entonces comencemos por lo primero. Ahí habla acerca de los pensamientos, ¿no es cierto? De sembrar un pensamiento. Y por ejemplo, Omar, tú en tu vida, por ejemplo, como de lo que has estado o has venido haciendo, o lo que has sentido que ya te ha funcionado, ¿qué crees que tuvo que cambiar en tus pensamientos? ¿O qué pasó en tu cabeza cuando, digamos que sin querer tal vez, o queriendo, se fue creando un hábito? En realidad fue sin querer. El hábito, la disciplina, la rutina se creó sin la intención de construirla como tal. Y creo que ese es el primer punto. O sea, las cosas se van dando sin a veces uno pensarlo. Pero en ese primer punto del pensamiento, ¿qué fue entonces lo que hubo y cuál fue la semilla por la cual me llevó a tener un hábito? Y es que principalmente en esa parte del pensamiento, yo tuve una meta, yo tuve un deseo, yo quise hacer algo, yo tuve un objetivo, ¿sí? Y si vamos a ver la palabra disciplina, incluso se le denomina disciplina al deporte. Por ejemplo, se le dice que un niño practica una disciplina porque practica un deporte, es como tan arraigado al área del deporte. Y si vemos a esos niños y a esos deportistas, y uno les pregunta del por qué entrenan y el por qué practican, todos ellos tienen una meta y tienen un objetivo. Las metas pueden ser diferentes. Para algunos deportes será ganar una medalla olímpica, para otros, como el fútbol, es ganar, ser el mejor jugador del mundo, o ganar el trofeo de la Copa Mundial, o sí, siempre es llegar de primero, pero siempre hay un objetivo, siempre hay una meta. Y eso es como el pilar de toda rutina y de todo objetivo, es tener un objetivo claro, tener una meta clara y específica, saber a dónde quiero llegar, a dónde voy a ir.
Si yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer, ni qué es lo que yo quiero hacer, no se van a conseguir ninguna rutina, ningún hábito, porque no voy a saber para dónde ir. Hay un refrán y otro dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier culo le sirve, y es verdad. O sea, si tú no tienes una meta que tú dices, yo quiero llegar a ser como tal persona, o quiero llegar a tal puesto de trabajo, yo quiero llegar a tal punto, yo quiero hacer esto o ser aquello, si tú no tienes eso, nunca vas a lograr hacer absolutamente nada, porque no vas a saber ni siquiera por dónde empezar. Exacto. Muy, 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 muy importante lo que acabas de decir. Y de pronto, para que también tengan una idea de pronto de quién es Omar, qué hace Omar, voy a hacer una pequeña cuña aquí, como un pequeño espacio, un pequeño break. Y miren que Omar ahora último ha emprendido un proyecto muy interesante, y es que está mostrando acerca de lo que él ha aprendido, ¿no? Y se ven los resultados de haber construido hábitos positivos. Y les voy a dejar un fragmento del video, si Omar me autoriza, del video que él hizo de una canción o una película que hace poco que se llama Soul. Y me pareció espectacular, me descubrió un montón de cosas, porque son cosas que también desde pequeño él le he visto que lo ha tenido, ¿no? Y es como la actuación que le ha gustado, la música. Y aquí les dejo ese pequeño fragmento para que lo vean, y después vamos a continuar con el tema. Entonces, para que vean el resultado de que lo que puede hacer un hábito y lo que puede hacer una buena rutina, a dónde se puede llegar. Muy bien, intentemos algo más. Desde arriba. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Quieto! ¡Silencio! ¿De qué se ríen, eh? ¿De que Connie se dejó llevar por la canción? Eso es algo bueno. Miren que ese pequeño fragmento a mí me pareció muy chévere, me pareció, no sé, yo cuando lo vi como que wow, le quedó, o sea, tal cual la película, se ve como si fuera él el personaje de la película, pero además de eso se entiende que él está haciendo su cover, ¿no? Es como una especie de un cover sobre una película. Me pareció muy interesante ese concepto de actuación y de tocarlo, o sea, y muy chévere, Omar, te felicito, chéverísimo. Muchísimas gracias. Esa fue la idea. Cuando yo me vi la película y vi que esa era la primera escena, yo dije, epa, pues como que me prendió el bombillo. Dije, sería muy bacano hacerla. Y volviendo al tema, poderla desarrollar de esa manera, ensayar los diálogos, ensayar la música, ensayar todo, requirió de disciplina, requirió de estudio, requirió de dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Y entonces también eso está en un proyecto que, digamos, fue tan sencillo, porque en últimas el proyecto me tardó unas cuantas horas en poderlo hacer, desde que lo grabé hasta que lo subí a las redes, pero ese proyecto que uno dice tan sencillo y tan simple tiene una disciplina detrás, tiene un trabajo detrás, y al igual que todo
lo que uno se emprende con un juicio, va a requerir de un tiempo, de un trabajo, de un estudio, de un esfuerzo y una dedicación que a la final va a dar sus resultados. Exacto, y miren que aquí hay algo bien interesante, porque Omar nos estuvo hablando acerca de los pensamientos, ¿no? Y los pensamientos normalmente comienzan con algo, o sea, tal vez tenemos una meta grande, un propósito muy grande y decimos, yo quiero ser, por ejemplo, Omar, que en este caso es músico, él puede decir, yo quiero ser músico, ¿sí? Yo quiero estudiar música, yo quiero llegar a tocar la batería, pero del yo querer al yo pasar al hacerlo y que eso sea una realidad, hay un camino por el cual tenemos que pasar. Y normalmente, o sea, si Omar hace 5 años atrás o 6 años atrás hubiera dicho, yo quiero tocar esa canción, probablemente no iban a ser 2 días de estudio, ¿no? Iba a ser tal vez un mes, una semana, no sé cuánto se le llevaría estudiando y probablemente no lo tocaría tal vez con el mismo nivel, tal vez hacer un redoble se equivocaría y se saldría del tiempo, no sé, podría pasar muchas cosas, pero a veces nosotros somos un poquito como ambiciosos, ¿no? Entonces el pensamiento que tenemos es sí, tal vez es el correcto, sí, decimos quiero ser un profesional, quiero tener mi empresa, quiero adelgazar, quiero aprender algún arte, sí, lo que sea que tengamos en ese año como meta, está bien. Ese es un buen pensamiento y hacia allá tenemos que dirigirnos. También tenemos que creer que lo podemos hacer, tenemos que estar convencidos de que vamos a poder tener las herramientas de hacerlo. Pero hay que tener claro algo desde el principio, y es que todo va a tener que llevar un esfuerzo, ¿sí? Entonces, quiero adelgazar 5 kilos, pero entonces, ¿qué tengo que hacer para adelgazar 5 kilos? Sí, o sea, está el pensamiento correcto, pero, bueno, entonces eso no es que ya, yo lo pensé y adelgacé, ojalá fuera así, como Matrix, ¿no? Que uno le meten aquí un chip, ya adelgacé, no, creo que así no funciona, ¿no? Entonces, no, de eso se trata. Así no son las cosas. Así no son las cosas, como lo decía, hay un pensamiento inicial que es una meta, es un hacia dónde voy, sí, es el deseo de hacer algo, ¿no? El profesional, el ingeniero, qué sé yo, el médico, ese tiene aspiraciones con su profesión y eso está muy bien. Y como yo le decía hace unos minutos, el pilar fundamental, la semilla de todo esto es que tú tengas esa convicción. Ya después de que tú tengas esa convicción, el paso siguiente que automáticamente se viene la pregunta es, bueno, ¿qué debo hacer para poder cumplir mis objetivos? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? Y la primer tip que yo doy en este punto, que sería ya como el segundo punto, aparte de tener metas y el pensamiento, el segundo punto del qué debo hacer, primero que todo es no plantearse metas. Sí está bien que está una meta alta, pero que esa no sea nuestra única meta, sino que subdividir todas esas metas en metas mucho más cortas y a menor plazo. Es decir, por ejemplo, si mi meta es construir una casa, pues yo no voy a tirar la casa directamente sobre el terreno ya construido y pretender que ya está toda hecha. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá. Así como en un videojuego que ¡pum! Ya. Una impresora 3D ahí. Imagínate, ¿no? Ya quisiera, pero no. ¿Cómo debo empezar? Un ladrillo a la vez. Ese ladrillo más adelante me va a convertir en un muro, en una pared. Esa pared, 2, 3 paredes me va a convertir en una pieza. Ya después de estar haciendo eso en un primer piso, en un segundo piso. Y en lo último voy a colocarle el techo y podré ya abrir la puerta de mi casa soñada. Pero ¿cómo empezó mi casa? Como lo digo, no fue así de un solo bloque que cayó del cielo, no, fue de poco en poco. Y así también son todos los sueños, todas las metas y todos los proyectos que vamos teniendo. Como primer consejo es, no nos avancemos a que tenemos que conseguirlo todo al final, sino que un paso a la vez. Vayamos construyendo metas a corto plazo.
porque eso va a ser un pilar fundamental, de que si logré la primera meta, sé que puedo con la segunda, sé que puedo con la tercera, con la cuarta, con la quinta, y poco a poco vamos a estar cumpliendo nuestros sueños y vamos a mirar para atrás y vamos a ver un avance increíble. Y cuando nosotros por algún momento nos llegue una frustración, una habilidad, una cosa, podemos echar para atrás y mirar y decir, hombre, no, yo he avanzado tanto que lo que ya me queda es mucho más poco. Un viejito decía, hoy te falta menos que lo que te faltaba ayer. Y en ese sentido tenía también toda la razón. Sí, Omar es una persona de muchos dichos, ¿no? O sea, él sí tiene una memoria para eso. Yo sería como el Chapulín, yo por eso es que yo nunca digo ningún dicho porque yo los truco todos y que me olvidan después. No, mejor dicho, eso es una cosa, un caos mental. Pero miren, Omar, además de lo que está diciendo, creo que él tiene un buen respaldo con su propio testimonio. Y yo me acuerdo que a inicio de año él tenía una meta, ¿no? ¿Cómo es que era la meta? Bueno, devolviéndome un poquitico en el paso anterior y hablando ya como testimonio, yo siempre tuve un pensamiento y de mi música, de mi instrumento, de mi batería, y yo veía bateristas hasta cercanos a mí que tocaban a unas velocidades que uno decía, qué agilidad estos hombres con esas manos, y yo nomás me imaginaba la cantidad de estudio que tuvieron que haber hecho para eso. Y hombre, estudiar esa técnica es medio aburridora. Para el percusionista que me esté viendo sabrá que es aburridor. Pero entonces yo, no, y mi velocidad era mala, mi velocidad era bajita, y yo decía, no. Cuando empezó el año pasado la pandemia, que me quedé quieto en la casa, que no podía ir a estudiar a la universidad, que no podíamos salir a hacer absolutamente nada, yo dije, ¿sabe qué? Hay que hacer algo, y recordé esa meta y yo dije, bueno, si mi meta es ser más rápido, es hombre, la vida me está dando la oportunidad, Dios me dio esa oportunidad de hacerlo. Entonces ya tenía la meta, ser más rápido. ¿Qué era lo siguiente de lo que estábamos hablando? ¿Qué debo hacer? En este caso yo ya sabía qué tenía que hacer. Para las personas que de pronto tengan un objetivo, pero que no sepan qué hacer, edúquense, estudien también. Ese es el segundo tip. Aparte de tener meta a corto plazo, estudiar y educarse en su formación, en las cosas que lo van a guiar a cumplir esas metas. Yo, gracias a Dios, ya había cursado por varios años y ya había estudiado bastante, entonces ya sabía qué hacer. Ya me puse manos a la obra y comencé, como yo les digo, con esas metas a corto plazo. En la música hay velocidades que se miden por divisiones del minuto. Entonces, uno divide el minuto en 5, 10, en 15, en 20 y en más fracciones. Incluso pueden llegar a ser divisiones de 200, 300, 400 fracciones de minuto. Y yo en ese entonces estaba a 50 fracciones de minuto. Esa era mi velocidad más rápida, 50 fracciones de minuto. Y me sacrificaba 50 fracciones de minuto y yo quería lograr más. Y yo decía, y mi meta a finalizar el año fue de 120 fracciones de minutos, o sea, más del doble. Y me empeñé, pero vuelvo al tip anterior, con pasos pequeños. Yo empecé de 5 en 5, entonces arranqué 50, 55, 60, 65, 70 y ya después 80 y 90, cada peldaño que iba subiendo era más difícil que el anterior, era más complicado que el anterior, y llegaron esos momentos en los cuales yo decía, como que le pierde el sentido, como que no va para ningún lado, siente que estás perdiendo el tiempo y todo. Y yo volteaba a mirar y yo decía, si mi meta fue 120 y arranqué en 50, ya voy en 80, me faltan 40, he logrado más, estoy más cerca de allá que de acá. Y eso era lo poco que me motivaba. Y con Cristian es testigo de que cada vez que nosotros hablábamos por teléfono, le decía, Cristian, estoy en 75, a la semana, 2 semanas, Cristian, estoy en 80, porque para mí era superar un pequeño peldaño, era avanzar un poquitico más. Y por cierto, ustedes van a ser testigos hoy. Esta mañana estuve estudiando y llegué a 115. Mi objetivo fue 120 a terminar el año, no se pudo completar, también voy a hablar de ese detalle en unos segundos. No lo pude completar, llegué a 100, ok, no hay problema, llegué a 100, pasé de 50 a 100, doblé la velocidad, pero gracias a Dios en tan pocos días que llevamos ya de enero puedo llegar a 115.
Entonces para mí la meta de llegar a 115 y esa meta de llegar a 120 ya la veo aquí al lado. Y eso motiva muchísimo más. Y así como me ven aquí con esta cara de que sí voy a lograrlo, es porque es en serio, o sea, es genuina esta expresión, porque uno ya ve la meta ahí cercana. Mi meta no termina ahí, yo hablaba con Cristian ese día, mi meta sigue, pero ese es un peldaño que yo tenía desde el año pasado y que lo veo cerca y eso me motiva. Si yo vuelto a mirar para atrás, digo, hombre, he avanzado una cantidad y si yo pude avanzar todo eso, sé que puedo avanzar un poquitico más. Y entonces, ese como mi pequeño testimonio, o parte de mi testimonio, voy a estar hablando un poquitico más de ello, de que sí se puede con objetivos pequeños, ladrillo tras ladrillo. Y mira que de pronto ahí como aclarando algo en términos tal vez un poco musicales, cuando se hablan acerca de los golpes o las divisiones o fracciones, en inglés se escribe como BPM, ¿no? Beats per minute. Entonces quiere decir como que son golpes por minuto. Entonces eran 50 golpes por minuto, ¿cierto? Es así. Entonces, sí. La cosa es que Omar comenzó con 50 golpes. Imagínense usted dar 50 golpes en un minuto. Y luego dijo, no, voy a subir a 55. Y pues con combinaciones, bueno, ya imagino los ejercicios cómo serán de complejos los que pondrá. Pero ya después llegar a un 80, 85, 100, imagínense ya dar con sus manos y golpear y golpear y golpear, se vuelve más difícil y que suene a tiempo, que suene para el oído, suene agradable, sí, de que las manos no, una mano no vaya a ser más rápido que la otra, o sea, eso implica muchísimas cosas que de pronto haciéndolo lento es mucho más fácil, pero cuando ya lo haces a una velocidad donde ya escuchas ya es mucho más complejo la coordinación que tienes que tener con tus manos. Entonces, si Omar se hubiera puesto esa meta de decir yo estoy en 50 y ya mañana quiero estar en 100, probablemente el primer paso, lo primero que le hubiera pasado a Omar es que se hubiera frustrado. O sea, le hubiera creado una frustración grandísima, hubiera dicho yo no sirvo para ser músico, algo así, tal vez se le hubiera venido, yo no sirvo para ser baterista, no, yo soy muy malo en esto, no soy capaz de llegar a 100. ¿Pero por qué? Porque precisamente lo que decía Omar, no había construido todos los peldaños necesarios en sus manos, en su cerebro, para poder que sus manos coordinaran a una velocidad mucho mayor. Entonces miren que él hizo una buena estrategia. Él dijo, tengo todo un año para llegar a la meta de los 120. Hay una frase que me gusta mucho y se las comparto también. Dice, yo apunto a las estrellas para por lo menos pegarle al sol. ¿Sí? Oh, qué lindo. O sea, él apuntaba muy lejos, pero era consciente de que probablemente le iba a pegar al sol. Entonces, miren que Omar apuntó un poco más lejos de su meta real, pero aún así llegó muy lejos. Sí, de pasar de 50 a 100 no es fácil, es un proceso, y lo hizo con objetivos cortos. Miren que él dijo, de 5 en 5 voy a ir subiendo lo que me demore, la idea es alcanzar el año, pero de 5 en 5 voy a ir subiendo, y miren que casi lo logra. O sea, le faltaron 20, que a la final es muy poquito en comparación a cómo inició. Entonces, ¿qué pasa? Eso te genera estímulos y te dice como que, hey, re bien, lo logré, mirar lo que he hecho hacia atrás. Sí, no creas el sentido de frustración. Entonces no es como el que se mete al gimnasio y dice voy a bajar 50 kilos en una semana. Así que muchas aplicaciones te venden eso, ¿no? En 2 semanas adelgacé 10 kilos. Y cuando uno hace las 2 semanas que dicen allí, resulta que no, en 2 semanas aumenté 10 kilos. Entonces como que uno se frustra más fácil ante esas situaciones. Hay que ser conscientes. Tener una meta sí puede ser un poquito alta, pero siendo conscientes de que probablemente puede que alcance un poco menos. Sí, o sea, es como tener esa conciencia de que no me voy a poner triste, sino que yo avancé, progresé. Y lo otro que también, como para dar una idea más general, es colocar objetivos específicos de una meta grande. Entonces está la meta grande y objetivos pequeños para irnos alentando, ver el progreso más rápido que colocar una meta de 5 años, de 10 años, sino que es así. O sea, creo que es muy bueno los tips que ha dado hasta ahorita Omar.